No sé si le esperamos a los compañeros Dani y damos comienzo. Avísame nomás. Bueno. Bueno, nos quedamos el día antes ayer en la lección número 15. Entonces vamos a continuar con la lección número 16, que habla sobre la inejecución de las obligaciones. ¿Qué tenemos que saber? La inejecución de las obligaciones, que en este caso puede darse en casos en que el incumplimiento directo de una obligación sea imposible por parte del deudor, ¿sí? En este caso puede ser por acto voluntario o por también hechos ajenos a su voluntad. Entonces, estos son los casos de inejecución de las obligaciones. Vuelvo a reiterar, es cuando no se puede cumplir, en este caso, una obligación, ya sea por acto voluntario del deudor o por algún hecho ajeno a su voluntad, ¿sí? Cuando hablamos de ejecución, no inejecución, ejecución de la obligación, estamos hablando de las acciones de hacer, no hacer y dar. Y cuando hablamos de inejecución de la obligación, nos referimos a no hice, hice y no di. Eh, bueno, antes de seguir con la clase, hoy tenemos que terminar todas las orillas si es posible. En el caso de que no terminemos todas las orillas, vamos a estar siguiendo mañana, pero vamos a hacer lo posible por terminar ya hoy. Entonces vamos a estar dando los puntos importantes de cada bolilla y lo que tienen que saber sí o sí para poder en este caso hacer una clase más, no rápida, sino que les sirva más a ustedes en el caso de que demos los puntos más importantes que tienen que saber sí o sí. El siguiente punto es de acuerdo a la imputabilidad del deudor. ¿Cuándo hay imputabilidad del deudor y cuándo se puede dar esta imputabilidad? Imputabilidad es la culpa que se le atribuye al deudor, en este caso por la inejecución eh, de la obligación, ¿sí? Y para que el deudor sea imputable, primeramente, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que determinar si es responsable del incumplimiento, en este caso de la obligación, ¿sí? Vuelvo a reiterar, ¿qué se tiene que hacer o qué se debe determinar para que el deudor sea imputable? Se debe determinar si es responsable por parte, en ese caso, de ese incumplimiento de la obligación. Ahora bien, ¿cómo puede ser esa imputabilidad al deudor? ¿Por qué tipo de causa? De dos formas. Puede ser por dolo o así también por culpa. En el dolo sabemos bien que hubo intención del deudor de no pagar, de no hacerse cargo. Y en este caso en la culpa no, la culpa es más bien por un caso fortuito. Otra pregunta de esta bolilla es, ¿cuándo hay responsabilidad objetiva? Vuelvo a reiterar, ¿cuándo hay responsabilidad objetiva? Y hay responsabilidad objetiva cuando en este caso la responsabilidad por parte del deudor es por el riesgo creado sin culpa, ¿sí? Sin culpa. Ahí hay responsabilidad objetiva. Concepto de indemnización también me tengo marcado acá como pregunta de examen. Todos sabemos que el concepto de indemnización es el resarcimiento de un daño o perjuicio, en este caso, por el incumplimiento de alguna obligación, ya sea legal o ya sea contractual. ¿Cuáles son los daños comprendidos por el derecho romano? Dos son los tipos de daños comprendidos por el derecho romano. Primero, nos encontramos con el damnus emergens. ¿Qué es el damnus emergens? Es el daño efectivamente experimentado por el acreedor o el lesionado. Y el lucrus cessans es la ganancia la cual fue privado el acreedor o lesionado por causa y por culpa del deudor. Cuando, en este caso, el deudor no es imputable, el deudor no es imputable en dos tipos de casos. Primeramente, cuando existe un caso fortuito y obviamente también cuando existe una fuerza mayor. En esos dos tipos de causales, en este caso, el
el sujeto no es imputable. En el derecho romano, ¿cuáles son las reglas generales que se establecen para la culpa grave? Cuando el sujeto tiene la culpa grave. La culpa grave existe cuando ya hay, ¿cómo así decirlo? Una excesiva negligencia, ¿sí? En este caso no se entiende lo que el resto más bien entiende. En este caso ya hay una culpa grave cuando la negligencia es, por así decirlo, muy excesiva. Y leve es cuando se omite una de las diligencias y que más bien hace que sea prudente la culpa y no así grave. ¿Qué es la custodia y la mora? También los otros puntos de esta lección. La custodia es la diligencia que hay que tener en el cuidado de las cosas con la finalidad de preservarlas de la acción del deterioro. ¿Por quién era ejercida la custodia? En el derecho romano, la custodia era ejercida por el acreedor sobre un bien del deudor como garantía de pago de la obligación. Y la mora en este caso, reside en qué? En el incumplimiento por retraso por parte del deudor a lo que deriva a su obligación por culpa imputable a él. Eso es la mora. Cuando hay mora creditoris cuando en este caso el acreedor ya es aquel que se niega a recibir la prestación sin razón justificada, ¿sí? El acreedor dice, no quiero recibir el pago por parte del deudor, entonces, ¿qué pasa? Hay una mora creditoris, cuando el acreedor se niega a recibir la prestación sin razón justificada. Siguiente punto, cuando se purga la mora o cuando hay el purgatio morae, la mora del acreedor se purga por la declaración de estar conforme para recibir la cosa debida. Es decir, que si el deudor no se ha librado aún, en este caso de esa deuda, lo que pudiera haber sucedido es que por ofertas, en este caso de algún pago que se pueda realizar, el deudor lo hace pero por parte. En este caso va purgando la mora. ¿Qué significa eso? Va disminuyendo en este caso, por así decirlo, los intereses que pudieran corresponder a la mora. Lección número 17. Vamos a hablar de la extinción de las obligaciones. Es bien sabido que una obligación se extingue cuando el lazo que existe entre un acreedor y un deudor se rompe, ¿sí? No hay más ese lazo que existía. ¿Cuándo, por ejemplo, se puede extinguir eso? Con el pago completo de la deuda, obviamente, o inclusive por la muerte del acreedor, por la muerte del deudor, ¿sí? Todos esos son casos de extinción de las obligaciones. Pregunta esta bolilla, ¿en qué consiste la solutio per aes et libram? En qué consiste la solutio per aes et libram? Consiste en la liberación mediante testigos y la balanza. No se olviden de eso. En este caso, lo que se hace con la solutio per aes et libram es liberarle al deudor de la deuda que existía con el acreedor. Y esto se hace mediante 5 testigos y un libre pens. No se olviden que era libre pens, era el que pesaba con la balanza, ¿sí? Y en este caso era un acto solemne. ¿Por qué? Porque revestía de solemnidades. Por ejemplo, el deudor sostenía una moneda de cobre y decía: puesto que debo pagar, me libero correctamente por medio de este cobre y esta balanza de bronce, ¿sí? Y ahí él se liberaba de la deuda. El año pasado, por ejemplo, salió, en este caso, cuál era la consigna de cuántos testigos debían de incurrir en este acto y qué tenía que en este caso estar para que sea válido. Y sí o sí
debía de estar 5 testigos, lo cual lo debían de hacer de forma presencial, y un libre pens, que era el que pesaba la balanza. ¿Qué es la aceptilatio? La aceptilatio es una forma de asegurar el pago de una obligación nacida en contrato verbis. Es decir, el deudor dice estas palabras: ¿tienes por recibido lo que te he prometido? Y el acreedor responde: sí, lo tengo. O sea, era más bien un acto solemne en donde también era una forma de extinguir la obligación. No se olviden, la aceptatio es, en este caso, una forma de extinguir la obligación y se hacía de una manera solemne, es decir, se cumplía con ciertos requisitos que son los siguientes. El deudor decía la palabra al acreedor: ¿tienes por recibido lo que te he prometido? Y el acreedor respondía: sí, lo tengo. Entonces, en este caso, se liberaba al deudor de la deuda existente. A ver, otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los modos de extinción ipso iure y cuáles son los modos de extinción ope exception? En el derecho romano, en lo que corresponde a la ipso iure, podría ser el pago, la novación. Aparte del pago y la novación, sería el concurso de dos causas lucrativas, la confusión, la pérdida de la cosa y contrario consensus. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los modos de extinción ipso iure? Son el pago, la novación, el concurso de dos causas lucrativas, la confusión, la pérdida de la cosa y contrario consensus. Lo que tengo marcado que salió en el examen es modo de extinción ipso iure, contrario consensus. ¿Qué es lo que es el contrario consensus? El contrario consensus se da, en este caso, cuando hay, antes de cumplirse el plazo establecido para la obligación, un mutuo acuerdo entre las partes. Por ejemplo, Edgar le debía a Daniel 5 millones de guaraníes, el cual debía de pagar en un lapso de 6 meses. Pero en este caso, Edgar le dice a Dani que mira, no tiene dinero, pero que, qué sé yo, el día de mañana cuando tenga le va a dar, o le puede hacer otro trabajo, le puede entregar un bien. Y Dani acepta antes de cumplirse el tiempo establecido para que él pueda retribuir esa obligación. Entonces se da el contrario consensus, cuando hay mutuo acuerdo en las partes. ¿Es también un modo de extinción de la obligación? Sí. ¿Qué tipo de modo de extinción de la obligación es? Es ipso iure. Y cuando hay OP excepción, o sea, otro modo de extinción es la OP excepción. Cuando hay eso, por ejemplo, cuando hay compensación o cuando prescribe la deuda, o en este caso el pacto de no pedir. Cuando hay estos tres, existe la cancelación OP exception, que es un modo también de extinción de obligación. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los modos de extinción en cuanto a la obligación en lo que refiere a la OP excepción? Son la compensación, la prescripción y el pacto de no pedir. A ver, otro punto. ¿Qué es la datio insolutum? ¿Sí? La datio insolutum es la dación en pago. ¿Y cuando hay esa dación en pago? En este caso hay dación de pago, o sea, se da la dación de pago cuando el deudor entrega al acreedor algo distinto a lo que prometió para cancelar su deuda, pero siempre y cuando haya acuerdo entre partes. Si no hay acuerdo entre partes, en este caso no puede haber la datio insolutum. La datio insolutum, vuelvo a repetir, ocurre cuando el deudor entrega al acreedor algo distinto a lo prometido, pero en este sentido cancela su deuda, pero netamente con su consentimiento. Si él no tiene su consentimiento de que éste acepta
la entrega de la cosa no hay en lo que referimos al laudatio insolutum. Vamos a la lección número 18, que es la novación. ¿Qué es la novación? La novación es la extinción de una antigua deuda, creándose una nueva con un elemento nuevo. Vuelvo a repetir, ¿cuándo hay novación? La novación es la extinción de una antigua deuda, creándose una nueva con un elemento nuevo. En este caso, debe el mismo objeto, pero no se estipula la misma cosa, ¿sí? Es una, por así decirlo, una transfusión y traslación a través de una deuda anterior a otra nueva obligación, ¿sí? Mediante un contrato, ya sea formal. Eso es la novación, es la extinción de una antigua deuda, creándose una nueva. Pero esta creación de esta nueva deuda sí o sí se da con un elemento nuevo. ¿Cuáles son los requisitos para la novación? También tengo marcado acá. Primeramente, tiene que existir la deuda, ¿verdad? Segundo, tiene que emplearse de una forma válida por el derecho romano. Luego, debe de existir una nueva obligación. Y aparte de existir otra vez una nueva obligación, debe de existir ese vínculo con el acreedor. O sea, debe de haber consentimiento, te quiere decir acá el libro. Pregunta de examen. ¿Cuál es la condición exigida por el derecho romano para realizarse la novación? Y la condición especial que exige el derecho romano para realizarse la novación es el principio de idem debitum, ¿sí? Cuando en este caso existe el principio de idem debitum, existe esa condición que exige el derecho romano para que se realice la novación. No se olviden de eso. ¿Cuándo existe el principio de aliquid nobis? También pregunta de examen. Puede, en este caso, decirse que consiste en un cambio de sujeto en la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser el acreedor o el deudor ese cambio que existe en la acción. Otro punto que es la confusión. La confusión es la reunión, en este caso, de acreedor y deudor en una misma persona. Cuando uno, por ejemplo, es acreedor de su propia deuda, como consecuencia se extingue la obligación de pleno derecho. En simples palabras, lo que tienen que saber es que la confusión es la reunión de acreedor y deudor en una misma persona. ¿Qué es la prescripción? En este caso, la prescripción es la pérdida de exigir el derecho por el transcurso del tiempo. ¿Y cómo se podía dar eso? En este caso, de dos formas. Se podía dar la prescripción adquisitiva cuando se adquiría algún tipo de beneficio por el transcurso del tiempo y resolutoria cuando se extinguía el derecho. Y la dos, en este caso, el ejemplo más común, por así decirlo, es la usucapión, ¿sí? La usucapión es el derecho que se adquiere por el transcurso del tiempo y obviamente también siendo así el derecho que se adquiere por el transcurso del tiempo también se pierde algún tipo, en este caso, de acción que pueda incurrir en el titular de poder exigir ese derecho, ya sea por abandono por más de 10 años o de 20 años. Son los dos tipos de obligación. La lección número 19 habla de las fuentes, las obligaciones. Acá quiero que atiendan muy bien, porque netamente el libro habla de 4 tipos de fuentes de las obligaciones, no es solamente 3, ¿sí? 4 son los tipos de obligaciones. ¿Y cuáles son esas? El contrato, el cuasi contrato, el delito y el cuasi delito, ¿sí? No vamos a entrar a detallar lo que es contrato, cuasi contrato, delito ni cuasi delito porque ya dimos en las lecciones anteriores. A ver, otro punto.
Clasificación de los contratos en Roma. Este punto sí, pregunta examen. ¿Cuáles son los tipos de contratos en Roma? Estaba la res, la verbis, la literis y el solo consensus. La res era cuando se perfeccionaba por el consentimiento, seguido la entrega a la cosa. Ejemplo, la prenda. Luego estaba la verbis, que se perfeccionaba con el empleo de palabras solemnes. Por ejemplo, un caso muy común, la stipulatio. La literis, que eran aquellos que solo quedaban concluidos mediante inscripciones en los requisitos, en los registros correspondientes. Y el solo consensus ya eran aquellos que quedaban constituidos por el consentimiento de los contratantes, pero esto se hacía sin ninguna otra formalidad. Por ejemplo, podemos encontrar la locación y la propia venta también entra en el solo consensus. Estos eran los tipos de contratos en Roma. No se olviden de eso. Diferencia entre contratos solemnes y no solemnes, ¿sí? Estos tipos de contratos también son una clasificación de los tipos de contratos, pero ya en la doctrina clásica. Y siempre confunden los solemnes con los solemnes. Cuando hay, en este caso, contratos solemnes, ¿sí? Hay contrato solemne cuando se deben de atender ciertas formalidades, ¿sí? Legales para la validez del contrato y no solemnes cuando no tienen la necesidad de seguir formalidades para su validez. En simple palabras, solemne sigue ciertos requisitos para que pueda tener validez jurídica y solemne no necesita de, en este caso, de formalidades para que pueda tener validez. La lección número 20 habla de los elementos del contrato y 3 son los tipos de elementos del contrato. Primero, nos encontramos con los esenciales. Luego están los naturales y luego de los naturales, por último, están los accidentales. A ver, cuando existe en este caso ese elemento del contrato accidental, que es lo que tengo marcado acá como pregunta de examen, vuelvo a retirar. Los elementos del contrato son esencial, natural y accidental. Esenciales, naturales y accidentales. Cuando lo que hay es elemento del contrato que pueden ser accidentales, es cuando netamente son los que dependen de la voluntad de las partes, como las condiciones estipuladas necesarias para el cumplimiento de esa obligación. Por ejemplo, tiene que haber en ese contrato accidental, tiene que haber sí o sí un tipo de condición, tiene que haber un plazo y tiene que haber un cargo también, para que en este caso tenga validez jurídica ese contrato. El consentimiento ya sabemos lo que es. En este caso es el acuerdo entre partes, donde formulan su voluntad, por así decirlo. ¿Qué es la capacidad? Ya dimos en otra bolilla lo que es la capacidad, de igual forma vamos a repetir. La capacidad es la aptitud de las personas para figurar en su propio nombre en un contrato, ¿sí? En este caso es la capacidad de la persona para poder ejercer su derecho y su obligación por sí mismo. Pregunta de examen. ¿Cómo se realiza la perfección del contrato entre ausentes? ¿Cómo se realiza la perfección del contrato entre ausentes? En el contrato, la perfección se realiza por medio de ofertas y propuestas de una de las partes y la aceptación de la otra. No se olviden. En el contrato, la perfección se realiza por medio de ofertas y propuestas de una de las partes y la aceptación de la otra. Cuando hay en este caso, una oferta y una propuesta y la aceptación de la otra parte, existe la perfección del contrato.
Lección 21. ¿Qué son los contratos formales y cuándo hay la stipulatio? Pregunta examen. Los contratos formales son aquellos que se quedan formados solo por la estricta observancia de varios pasos que se deben de seguir, y a la falta de uno de estos requisitos o de uno de estos pasos podemos en este caso plantear la nulidad de ese acto jurídico. ¿Por qué? Porque no reúne con todos los requisitos que tiene que reunir un contrato formal, que es el de seguir los pasos que la ley establece. Vuelvo a repetir, los contratos formales quedan formados solo por la estricta observancia de las formalidades prescritas por la ley, es decir, los pasos que deben de seguir según la norma que se establece para su validez jurídica. Y a falta de uno de ellos, el acto en sí es nulo. Ahora bien, ¿qué es la stipulatio? La stipulatio es una fórmula de palabras con la que se interroga al interesado, y si éste responde favorablemente con la misma formalidad que se le fue preguntado, queda conformada la obligación contractual. Vuelvo a repetir, ¿qué es la stipulatio? La stipulatio es una fórmula de palabras con la que se interroga al interesado, ¿sí? Y si éste responde favorablemente con la formalidad que se le fue preguntado, queda conformada la obligación. ¿Es un acto solemne? Sí, es un acto solemne. ¿Por qué? Porque reviste en este caso de pasos a seguir para que se pueda eh, complementar el acto, ¿sí? ¿Y cuáles son estos pasos que se deben seguir? Primeramente, debe de haber un contrato verbal. Segundo, tiene que haber un empleo de palabras solemnes. Tercero, las partes obviamente tienen que estar presentes, no tienen que ser en este caso sordos ni mudos, ¿sí? Y tampoco, por ejemplo, era válido ese asentimiento que ellos hacían con la cabeza, no, ellos tenían que manifestar su voluntad de que estaban de acuerdo. Ahora bien, aparte de eso, del contrato verbal, del empleo de palabras solemnes, de que las partes debían estar presentes, lo más importante es que ellos tenían que tener, en este caso, capacidad de hecho, y también debían de tener capacidad de derecho. Estos son los requisitos esenciales que debe de tener la stipulatio. Cumpliéndose estos requisitos, se formaliza el acto. A ver, otro punto. Cuando existe la condictio certae pecuniae y la exceptio doli? Pregunta de examen. La condictio certae pecuniae existía cuando se obligaba a pagar al deudor, ¿sí? Pero al obligar a este deudor a pagar la deuda, se utilizaba para cantidades fijas de dinero, o cuando sí o sí había una cosa determinada. Por ejemplo, 100.000 monedas de oro o 300.000 monedas de plata y 30 monedas de cobre, y así sucesivamente. Existían ya las cosas determinadas. Y cuando había una cosa determinada y cuando esa cantidad era fija en dinero, se podía prácticamente obligar al deudor a pagar la deuda, ¿sí? Y cuando, vuelvo a retirar, y cuando se podía obligar al deudor a pagar la deuda por cantidades fijas de dinero o por una cosa determinada, ahí sí existía la condictio certae pecuniae. Y cuando hay la exceptio doli, o cuando existe la exceptio doli, se otorgaban en este caso a algunas personas quienes podían resultar obligadas por una suma que no habían recibido. No se olviden de esto, hay una gran diferencia, ¿sí? Por eso el examen te pide diferencia entre condictio certae pecuniae y exceptio doli.
en la condictio certae pecunia ya se sabía cuál era la cantidad de dinero que se debía, ya se sabía ya quién era la persona y a quién se le podía obligar. Sin embargo, en la acceptio doli no. En la acceptio doli, en este caso, no se sabía quién era la persona que ha recibido la cierta suma de dinero o existía cierta duda a cuál era esa persona. Y cuando ya existía en este caso esa duda por una suma que no había recibido esa persona, existía la exceptio dolis. Doctor, discúlpame, ese es de la unidad 21 todavía. 21 todavía, contratos formales. Esos son los tipos de acciones que se puede realizar. Después la estipulatio está. Entiendo, entiendo. Y dice contratos formales, luego está estipulatio y luego están las acciones que se puede tomar en cuanto a estos contratos. Y uno de esas acciones es la condictio certae pecuniae y después está la exceptio doli. Avísame más si no encontrás, Edgar. Ahora, doctor, condictio certio pecuniae, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. Y el Y otro era, la exceptio doli, ahí abajo mismo está en el cuarto. ya. Esos dos sí o sí, esos dos tienen que saber sí o sí, porque pregunta y la diferencia, porque son cosas muy diferentes y tienen que saber la diferencia entre condictio, certae pecunia y la exceptio doli, ¿sí? En uno de ellos, voy a retirar, vos sabías quién era el que debía dinero y sabías cuánto era el dinero, entonces vos ya le podías obligar a esa persona que te pague. Sin embargo, en la exceptio doli no se sabía realmente cuánto era lo que esa persona recibió, entonces, habiendo esta cierto tipo de duda, ya existía la exceptio doli. Entiendo. Sí. Encontré ahora, doctor, ya. Ah, bueno, dale Edgar, está bien. A ver, otro tipo de contrato que pide, a ver aquí sí, contrato literis, conceptualiza el contrato literis, o sea, ¿qué es el contrato literis? Bueno, para que existiera el contrato literis, netamente se debería de requerir que el acreedor anotara en su códex la entrega de esa cosa, pero esa entrega de la cosa debía ser especificada en cantidad, en nombre del deudor y debía haber un consentimiento a través del mismo, ¿sí? Y también el deudor debía de anotar en su códex el ingreso. ¿Qué es el códex? El códex es, en este caso, el libro de novedades que ellos llevaban. Y para que existiese este contrato literis, ¿qué tiene que hacer? El acreedor tiene que llevar su libro, o sea, su códex, su libro de novedades, y el deudor también debía de llevar su libro, su códex, su libro de novedades y decir, bueno, esta es la deuda que existe y vamos a especificar la cantidad, el nombre del deudor y quiero saber si vos estás de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué hacía el deudor? El deudor también anotaba en su libro de novedades. Y cuando coincidían los datos existentes en los libros de novedades o en el códex, tanto el acreedor como el deudor, existía el contrato literis. ¿Se entendió, Edgar? ¿O alguna preguntita que quieras hacer, papá? No, entendí, doctor. Bueno, dale. A ver, ¿qué era? O conceptualiza, ¿verdad? Pero yo no me ya especifico la pregunta. ¿Qué era el calendarium en el derecho romano? El calendarium, en este caso, era el libro donde se anotaban los vencimientos e intereses correspondientes a la suma dada en préstamo. No se olviden de eso. ¿Qué era el calendario? Era donde se anotaban los vencimientos e intereses correspondientes a las sumas dadas en préstamo, ¿sí? Otro punto de esta bolilla.
que era la Ciro Graphae, también te pide. La Ciro Graphae era un simple instrumento en donde netamente el deudor contaba con él, en donde el deudor asentaba que acreditaba la deuda, ¿sí? No se olviden de eso. Ciro Graphae era un simple instrumento que emanaba solo del deudor que acreditaba la deuda. Bolilla 22. Esta bolilla es más fácil porque habla de contratos reales. Y los contratos reales tienen su división en, netamente, aquellos que son consensuales, aquellos que son unilaterales y bilaterales. Vuelvo a retirar. Los tipos de contratos reales son consensuales, pueden ser unilaterales, bilaterales. Cuando hay contratos unilaterales es cuando una de las partes se obliga, en este caso, a cumplir con la obligación. Por ejemplo, cuando hay alguna donación. Y bilateral es cuando ambas partes, en este caso, se obligan a ¿qué? A cumplir con la obligación. Otro tipo de contrato real están los imperfectos y los perfectos. ¿Cuándo hay contrato imperfecto y cuándo hay contrato imperfecto? Imperfecto hay cuando una de las partes asume la obligación y eventualmente o posteriormente la otra parte, en este caso, se obliga a pagar. Y perfecto cuando ambas partes asumen la obligación de que de uno de entregar la cosa y el otro de pagar. Ese es el perfecto. Pregunta de examen. ¿Cuándo se perfeccionaban los contratos reales? Vuelvo a repetir. ¿Cuándo se perfeccionaban los contratos reales? Y los contratos reales se perfeccionaban, en este caso, mediante la entrega de la cosa o bien cuando se cumplía con el depósito y la prenda. Cuando se cumple con estos requisitos, se estaría, en este caso, perfeccionando el contrato real. Pide también características del contrato real. Las características del contrato real son: es un contrato netamente unilateral o bilateral, puede ser también principal, y era un contrato que reunía de solemnidades, o sea, reunía de paso a que debe seguir. Obviamente tenía que ser capaz esa persona y el requisito, por así decirlo, principal es que debía de haber un depósito y aparte del depósito debía haber una prenda. O sea que con la entrega de la prenda se hace el depósito. El famoso ahora contrato de compra y venta. ¿Qué son los contratos nominados? Los contratos nominados son aquellos que no pueden modificarse. No se olviden de eso. Aquellos contratos que no se pueden modificar son aquellos que llamamos contratos nominados. ¿Qué era el mutuo? El mutuo era un préstamo de consumo netamente de cosas fungibles. Vuelvo a repetir, el mutuo era un préstamo de consumo de cosas netamente fungibles. ¿Qué es el comodato? El comodato es un contrato de uso, o sea, un contrato real por el que nace una obligación con la entrega de la cosa, ¿sí? Cuyo objeto eran cosas no consumibles. No se olviden de eso.
En un contrato de comodato, podemos decir que es un contrato de uso, netamente de uso. Y era un contrato real por el que nace una obligación con la entrega de la cosa, pero cuyo objeto era netamente no consumible. Característica también tengo anotado acá como pregunta de examen. La característica del comodato es que es un contrato bilateral, sinalagmático, imperfecto y de buena fe. Su objeto, si o si era una cosa no consumible, como ya dijimos. Se devuelve el bien en el tiempo pactado y es un tipo de contrato principal. ¿Qué es el depósito? El depósito es un contrato gratuito, real, principal, de buena fe, por el cual una persona, en este caso el depositante, entrega una cosa mueble a un depositario sin retribución, que se obliga a guardar, custodiar y devolver el bien cuando sea requerido. La prenda, ya hablamos ya anteayer, pero no que era la prenda. ¿Cuáles son cuáles son aquellas características de las obligaciones del deudor pignoraticios? También tengo anotado acá. ¿Cuáles son las obligaciones del deudor pignoraticio? Primero, el resarcir los gastos de conservación de la cosa. Segundo, dar otra cosa en garantía. Y tercero, cumplir con la obligación principal. Estos son los tres, en este caso, requisitos o características para que exista esa obligación del deudor pignoraticio. Vuelvo a reiterar, ¿cuáles son las obligaciones del deudor pignoraticio? Primero, resarcir los gastos de conservación de la cosa, dar otra cosa en garantía y cumplir con la obligación principal. ¿Qué es la permuta? Otra pregunta del examen. La permuta es un contrato en el cual se hace mutua transferencia de dominio de cosas de su propiedad sin mediar dinero en el contrato, más conocido el famoso trueque. Viene Dani y me dice, che, doctor, yo te doy mi auto y vos dame el tuyo. Ya está, trae tu auto y yo te doy el mío. El famoso trueque, esa es la permuta, no se olviden. La permuta consiste en qué? En la entrega o la transferencia del dominio de una cosa sin mediar dinero en el contrato y sin más trámite alguno. Es lo que se conoce como el trueque, ¿sí? ¿Qué es el precario? El precario es un contrato por el cual una persona concede a otra que se lo ha solicitado la posesión gratuita de una cosa mueble o inmueble, pero netamente para que esa persona pueda servirse de ella y con el cargo de restituirla al primer requerimiento. Viene Dani y me dice, che, doctor, sabes que yo no tengo dónde quedarme y ¿será que me podés, en este caso, prestar tu casa que tenés en San Bernardino y yo la voy a cuidar y cuando vos dispongas yo rajo de ahí? Eso es el precario. Hasta ahora existe ese tipo de contrato. Generalmente se hace en este caso con las fincas, o sea, las haciendas, muy término mexicano ya uso. ¿Cómo que le llamamos acá? Es un término para los que tienen propiedades del campo. Bueno, lo que sea, tenés en este caso un terreno del campo en donde vos estás criando tus toros, tus vacas y estancias, están las estancias. Y le querés dejar a alguien como cuidador, pero ese cuidador vive ahí, se alimenta ahí, cuida ahí y netamente cuando vos dispongas, él sale de ahí. Eso es el contrato precario. Cuando una persona solicita la posesión gratuita de una cosa inmueble o mueble también puede ser. Y vos cuando dispones, él entrega la cosa. Ese es el contrato precario.
La bolilla 23 habla de los contratos consensuales y la compraventa. Estas bolillas son fáciles porque ya hemos estudiado a fondo en las otras bolillas. Repite todo casualmente estas últimas bolillas de derechos romanos. Pero de igual forma vamos a estar desarrollando. Cuando hay contrato consensual, el contrato consensual son aquellos que puedan concluirse, en este caso, por el solo consentimiento de las partes contratantes, independientemente de la entrega de la cosa, ¿sí? Estos contratos, por así decirlo, típicamente eh, contrastan, por así decirlo, contrastan es la palabra, radicalmente con los demás que acabamos de estudiar. Por ejemplo, puede ser el contrato consensual, puede ser verbal, puede ser real, puede ser liberal. Y el caso más común es la compraventa, ¿sí? Que vamos a estudiar ahora. ¿Y qué es la compraventa? Ya sabemos que es un contrato consensual, por así decirlo, como estuvimos desarrollando ahora, principal, perfecto, oneroso, es de buena fe, en donde, ¿qué? Donde una persona se compromete a qué, a entregar la cosa y la otra a pagarla. Luego son las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, que es siempre lo mismo. Uno tiene que pagar, el otro tiene que cumplir con la obligación, uno tiene que abonar con los gastos que se pudo haber ocasionado, si hay o no daño antes de entregar la cosa, se debe de restituir. Todo eso son obligaciones del comprador, como así también del vendedor. ¿Qué es la evicción? Bueno, evicción se da cuando el comprador es privado en forma total o parcial de la cosa por una sentencia dictada a favor de un tercero. No se olviden de eso. La evicción se da en este caso cuando el comprador es privado en forma total o parcial de la cosa por una sentencia dictada a favor de un tercero. ¿Qué son los vicios redivitorios? Tenemos que saber que los bienes al ser comprados o durante la perfección del contrato pueden presentar vicios, ¿sí? Como por ejemplo, ese esclavo que vos adquiriste que tiene algún tipo de enfermedad o en este caso el comprador que te quiso, perdón, el vendedor que te quiso en este caso vender su bien y el cual estaba, por ejemplo, con embargo o no se pagó toda la deuda todavía. En simple palabras, los vicios redivitorios son aquellos que presentan algún tipo de falencia al momento de la realización del acto. ¿Cuáles son aquellas acciones que revisten por parte del vendedor o por parte del comprador cuando existen estos tipos de vicios? Primero, por parte del vendedor está la actio venditi, ¿sí? Y la lex comisoria, o el derecho también de retención de la cosa. Esas son las acciones del vendedor que puede hacer el vendedor cuando existen dos tipos de vicios. ¿Y cuáles son las acciones que pueden establecerse o que puede generar el comprador cuando existen estos tipos de vicios? Está la actio empty, está la actio redivitoria y la actio quanti minoris o aestimatoria. Estas son las acciones que puede realizar el comprador cuando existe algún tipo de vicio. Siguiente pregunta. ¿Qué es el arrendamiento? El arrendamiento es un contrato bilateral, perfecto, de buena fe, en donde una persona que es el locador o el propietario cede a la otra persona el uso y goce de su bien inmueble, en donde la otra persona se compromete a pagar por el servicio, en este caso, realizado. La bolilla 24 habla sobre la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Y para que podamos entender la sociedad, tengo anotado acá, ojo, requisitos, o sea, establecerlos, todos los requisitos para que el concepto esté correcto, tengo anotado acá.
¿Y cuáles son todos esos requisitos para que la sociedad, para que el concepto de la sociedad sea correcto? Está. Primeramente, la sociedad es un tipo de contrato, dice el libro. Es un tipo de contrato principal, bilateral, consensual, de buena fe y perfecto, por el cual dos o más personas se obligan a realizar aportes para emprender una o varias negociaciones lícitas, al cabo de las cuales reparten ganancias entre los partícipes de esa acción. Simplemente lo que les quiero hacer entender es que la sociedad tiene que ser sí o sí bilateral. Dos o más personas tienen que haber. Aparte de eso, tiene que haber buena fe. Aparte de la buena fe, tiene que ser el contrato perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Vos tuviste que haber entregado tu aporte, vos tuviste que haber entregado tu dinero. ¿Sí? Y debe de ser consensual también. ¿Por qué? Porque debe haber acuerdo entre partes. Todos estos requisitos, si se cumple, existe lo que le denominamos la sociedad. Conceptualiza la affectio societatis. Tengo anotado acá. ¿Qué es lo que es la affectio societatis? La affectio societatis es aquella acción en donde un sujeto demuestra que quiere vincularse dentro de la sociedad. ¿Y cómo demuestra que quiere vincularse dentro de la sociedad? En este caso, con una demostración de voluntad y aporte voluntario para el capital de esa sociedad. Cuando existe esto, podemos decir que existe la affectio societatis. 5 minutitos voy a ir a cargar agua a mi jarra porque me está secando la garganta. Un ratito, Edgar, ¿sí? Sí, doctor, no hay problema.
Bueno, sigamos. El siguiente punto que vamos a tocar son las clases de sociedades. Según sus fines podemos encontrar a la quaesturiae y a la non quaesturiae. Uno es con fines de lucro y la otra es sin fines de lucro. Luego están según su aporte, que la rerum, la operarum y la mixtae. La rerum es de cosas o dinero y la operarum de trabajo. Otro punto. ¿Cuáles son las causas de extinción de las sociedades? Vuelvo a reiterar. ¿Cuáles son las causas de extinción de las sociedades? Las causas de extinción de las sociedades son por haberse realizado el fin que buscaba la sociedad, o sea, la sociedad buscaba, qué sé yo, adquirir ciertos bienes hasta cierto punto, se adquirieron esos bienes, ok, llegó a su fin, termina la sociedad. Segundo, obviamente cuando todos los socios que hacen acuerdan disolver la sociedad. Tercero, por el vencimiento del término señalado. Y cuarto, por la muerte de uno de los socios, tratándose en este caso la capitis diminutio. Esas son las causas de extinción de la sociedad. ¿Qué es el mandato? Otro punto que tienen que saber. El mandato vendría a ser el poder que una persona confiere a otra persona, en este caso, cuando podría realizarse de una forma en que esa persona, no estando presente, obliga a la otra persona a cumplir gratuitamente una cosa lícita a la que la otra persona le era, en este caso, encargada. Por ejemplo, fulano de tal debía de viajar al exterior y debía de cumplir con una deuda mensual, qué sé yo, a una cierta entidad. Y este fulano, como que no quería dejar esa deuda, deja un mandato a una persona para que esa persona, a nombre de él, cumpla con la deuda establecida. Eso es el mandato. ¿Cuáles eran aquellas acciones que podían realizarse con el mandato? Las acciones que se podían realizar es la actio mandati directa, que era contra el mandatario por el mandante, y la actio mandati contraria era contra el mandante por el mandatario. Y a ver, otro punto de esta lección. ¿Qué son los pactos? Son simples acuerdos de voluntades realizados por las partes que carecen de acción. ¿Sí? No se olviden de eso. Los pactos son simples acuerdos de voluntades realizados por las partes que carecen de cualquier tipo de acción. Esos son los pactos. ¿Qué eran los pactos pretorianos y los pactos legítimos? También pregunta de examen. Los pactos pretorianos existían cuando son los conocidos y sancionados por el pretor que les concedía una acción eficaz. En simple palabras, los pactos pretorianos son aquellos sancionados netamente por el pretor, como por ejemplo la hipoteca, el pacto de constitución o la receptum arbitri. ¿Sí? Estos son los pactos que netamente el pretor realizaba. Y cuando el pretor realizaba estos tipos de pactos, como la hipoteca, el pacto de constitución, la receptum arbitri, existía el pacto pretorianos o los pactos pretorianos. Y cuando en este caso había ya pactos legítimos, eran aquellos pactos que se encontraba, en este caso, todo lo que inmiscuía a a las constituciones imperiales.
¿Qué son los cuasicontratos? Habla la lección 25. ¿Qué son los cuasicontratos? Vuelvo a repetir. ¿Qué son los cuasicontratos? Habla la lección 25. Los cuasicontratos son aquellas obligaciones nacidas de hechos que, si bien no se encuadran dentro de los contratos, podría decirse que no producen indudablemente hechos similares a este. La característica principal es que a los cuasicontratos le falta el consentimiento, no se olviden de eso. Le falta el consentimiento, que es el requisito fundamental de los contratos, ¿sí? Vuelvo a repetir. Los cuasicontratos son aquellas obligaciones nacidos de hechos que no reúnen todos los requisitos que establecen para los contratos, porque falta la característica principal, que es la falta de consentimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones del dominus? Primeramente, el de indemnizar al gestor por los gastos efectuados en desempeño de la gestión, siempre que se le hayan reportado algún tipo de beneficio. Segundo, liberar al gestor de las obligaciones contraídas en virtud de cualquier tipo de acción. Esas son las obligaciones del dominus. ¿Cuándo se da la communio incidens? Pregunta de examen. ¿Cuándo se da la communio incidens? La communio incidens se da cuando por accidente y no voluntariamente resultaban ser copropietarios de bienes o derechos, como la sucesión o donación, y se nombraba a uno de los socios como administrador, obligándose a rendir cuenta y restituir a todos los frutos percibidos. A ver cómo le puedo explicar la communio incidens. Esto generalmente se da cuando por alguna acción, ya sea por algún hecho natural y no voluntario, resulta copropietario de bienes o derechos una persona. Por ejemplo, el papá de Edgar tenía varios bienes y así también tenía varios deudores. Y alquilaba luego un edificio de 5 pisos y tenía luego varios inquilinos. ¿Qué pasa? Fallece el señor y le sucede Edgar como su heredero. Y Edgar, en este caso, ¿qué hace? Hace una communio incidens. Todos los deudores pasan a ser, en este caso, ya no deudor del señor, sino más bien deudor de Edgar. ¿Por qué? Porque recibió una communio incidens. Por una causa natural, él le sucede a su papá como acreedor de ellos. Esa es la communio incidens. La bolilla 26. Bueno. Dani, ¿hasta qué bolilla va a entrar el examen? Edgar, ¿vos sabés? En teoría era hasta la 36 o 37, y los dos últimos lo que no iba, 37, 38 y 39 lo que no iba a entrar. 38 y 39 lo que no iba a entrar. Porque no se desarrolló luego, porque las dos últimas se desarrolló así al voleo nomás ya luego. O sea, no va a entrar entonces la 37 y la 38. O sea, 38, 39 es lo que no entró para el primer llamado. Bueno. Bueno, y yo creo que vamos a seguir con desde la 26 hasta la 36, que son 10 bolillas mañana. No hay Hoy problema. ya desarrollamos ya casi 12 bolillas. Sí, doctor. Entonces mañana vamos a desarrollar las últimas 10 bolillas, ¿está bien? Sí, doctor, no hay problema. Bueno, nos vemos entonces mañana. Excelente, doctor. Muchas gracias. Dale, Edgar. Chao, chao.